estarán conversando con nosotros en el orden de la tendencia de la fiscalidad y de la tributación. Quisiera llamar primero para que también al final, después de la presentación, asuma una especie de coordinación. Quiero llamar primero a este profesional dominicano que tiene maestría en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile y maestría en Administración Pública de la Pucamaima, posgrado en Instituciones y Técnicas Tributarias del Instituto de Estudios Fiscales de Madrid, posgrado en Gestión y Política de los Tributos Internos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, licenciado en Contaduría Pública de UTESA, más de 25 años en todos estos menesteres de la consultoría impositiva, socio director de la firma SAR, Consultores Globales, 17 años de experiencia docente, es un hombre de diversas universidades del país y también de otras instituciones de formación de los contadores, básicamente en el área de la tributación. Presidente del Consejo Nacional de Consultores Impositivos, CONACI, miembro delegado del país ante la Comisión de Tributación y Fiscalidad de la AIC. Expresidente del Comité de Tributación y Fiscalidad del Instituto de Contadores. Y este hombre ha sido invitado del Departamento de Hacienda de Puerto Rico, ha escrito muchas cosas. Con el aplauso de ustedes al profesor Samuel Alexis Rodríguez. Y yo quiero llamar también a otro profesor, maestro del tema que vamos a tratar con ellos en esta tarde, licenciado en Contabilidad de la Universidad OIM, posgrado Contabilidad Impositiva de la UAS, más de 30 años de experiencia en el área tributaria. Son todos mayores, parece, que son mayorcitos, sí. Expresidente del CONACI, expresidente de la Comisión de Tributación y Fiscalidad del Instituto de Contadores, miembro de la Comisión Técnica de Tributación y Fiscalidad de la AIC, consultor del Código Tributario anotado y consultor de la Ley sobre Seguridad Social anotada, catedrático universitario de una cantidad de universidades del país, asesor de tesis de grado y de posgrado, conferencista nacional e internacional. Quiero que por favor nos acompañe aquí en el escenario el profesor Milcíades Rodríguez. Un joven, tal vez el más joven entre todos, pero con una experiencia extraordinaria, abogado, experto en Derecho Público, doctorado PhD en Derecho y Sociedad por la Universidad a Distancia de Madrid. Posee maestría en Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca, Derecho Tributario y Procesal Tributario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Docente por la Universidad Central del Este en Administración de Justicia por la Escuela Nacional de la Judicatura y especialidad en Procedimiento Civil Iberoamericano del Instituto de Altos Estudios Judiciales de Venezuela. Docente de Derecho Administrativo Tributario en Pucamaima, en el Instituto de Administración Pública INAP, del Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal, el CAFGEFI, entre muchos otros. Autor de 5 obras jurídicas, más de 200 artículos en revistas académicas indexadas. Joven, pero con peso. Quiero llamar a este profesor joven, Magíster Argenis García del Rosario. Bueno, debía tener el apellido Rosario por ahí, por algún lugar, no sé.
Y yo quiero llamar a una persona que he respetado durante más de 30 años. Para mí, un gran inspirador del mundo impositivo, para mí en el país, un hombre al que hemos seguido siempre, a pesar de que no nos hemos juntado en los últimos años con la frecuencia que yo he querido. Él es licenciado en Contabilidad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con estudios en Administración Tributaria en el Centro Interamericano de Estudios Tributarios CIET en Buenos Aires, Argentina. Este hombre cuenta con más de 50 años de experiencia en el área tributaria, autor de más de una docena de libros sobre la materia impositiva, expositor en todos estos años en los eventos más importantes que hemos tenido en este país, y puedo decir muchísimas cosas de él. Yo les voy a pedir que nos pongamos de pie para poder recibir al profesor Francisco Canahuate Disla. Entonces, para poder iniciar este panel, yo quisiera pedirle al profesor Samuel Alexis Rodríguez que dé inicio, que rompa este hielo, y entonces ya iniciemos con la parte más importante, que es lo que ustedes nos traen en esta tarde. Bienvenidos todos. Gracias. Gracias a todos y a todas. En nombre de CONACYT, al IPAR y a su comisión que ha hecho posible llevar a cabo este evento exitoso con una extraordinaria convocatoria a los panelistas que están con nosotros en esta jornada y la próxima mañana de igual manera. A mis colegas que han acogido la invitación, el maestro Argenis, a mi gran amigo de larga lucha, Mesíades, y el maestro de maestro, ¿verdad? Hemos orado con un fuerte aplauso al maestro Canahuate, que ha hecho posible, señor, un sacrificio. Todavía a su edad, él tiene soledad de compartir conocimiento y su experiencia. Y va a ser este espacio que nos va a contar muchas cosas interesantes del mundo de los impuestos. El tema de los impuestos es un tema obligado que está en la agenda permanente de los gobiernos y de los contribuyentes, los agentes económicos. Es el área por excelencia para financiar la obra del Estado, el gasto público, las inversiones públicas. Hay un libro que en su momento fue lectura obligada de nosotros, Hacienda Pública, de Busquets, y decía, entre otras cosas, que el Estado tiene varias funciones. Una de esas funciones es la función redistributiva. Recaudo para distribuir y hacer inversiones. Y en ese contexto, de aquel entonces hasta hoy, el tema fiscal ha sido permanentemente un tema de discusión. El periódico sube, y con la decisión que asumamos, tiene detrás alguna incidencia de carácter fiscal y positivo. Y en este contexto queremos con ustedes compartir, socializar las tendencias, los temas de actualidad, desafíos que tiene la profesión y aquellos dentro de la profesión nos dedicamos al quehacer tributario. Esas personas, nosotros, que aquí en Dominicana son mayormente contadores, en otros países se combinan también con el derecho, ¿verdad? En Estados Unidos, gran parte de los que ejercen esta actividad de impuestos son abogados. Aquí mayormente son contadores, ¿verdad? Y eso implica un desafío constante de actualización, de educación y de vernos como un aliado de la administración tributaria. En ese contexto, entidades como el IPAR, el CONACYT, nacen para ese trabajo, esa simbiosis, esa relación con nuestros clientes, los contribuyentes y con la administración tributaria.
Y eso nos obliga, evidentemente, a estar permanentemente en constante actualización profesional, ver los desafíos, las mejores prácticas en la región. Y esas mejores prácticas generan tendencias. Lo que en su momento fue una tendencia, hoy tal vez no lo sea. En el año 2007, la tendencia en la región era los comprobantes fiscales. Hoy la tendencia apunta a utilizar la tecnología, ¿verdad? En lugar de otros sistemas de facturación, los comprobantes fiscales. Que, como han dicho varias personas, pueden hacer, es un instrumento de control, ¿verdad? De control. Y la región ya está en esa tendencia de generar procesos de control de facturación, sobre todo a través de la tecnología. Nosotros como país, como decíamos adelante en una ocasión, consuelo de muchos más tontos, ¿verdad? En aquel entonces, en el 2000, con el decreto, en junio del 2004, asumimos un sector como país, ¿verdad? Introducía el país el primer sistema de control de facturación, los comprobantes fiscales. Que luego, en diciembre de ese año, se introduce y se certifica el artículo 50 en el Liberal Campo. A ver, todo un tema. Y en enero, señores, en una medida que no fue gradual, como es ahora, todos estuvimos inmersos en ese gran tema llamado comprobantes fiscales. Que por demás, y todos recordamos, anticipó el desmonte que teníamos respecto a la tasa que se había aumentado hace pocos años en una reforma fiscal virtual. Un 5%. Aquello fueron muchas lecciones aprendidas, una curva de aprendizaje que ha ido buscando en el tiempo, y hoy nos centramos a otro modelo de facturación. El mismo país que dio origen a ese control de facturación también y se ha emulado a ese país. Y esa experiencia de ese país se ha expandido en la región, que es Chile. Chile fue el modelo tanto para el tema de inversiones, como para el tema de lo que tenemos hoy, el factor electrónico. Son tendencias obligadas que tenemos que realizar como profesionales en el mundo de la imposición. Son desafíos que forman parte de este panel y otros tantos que veremos ahora brevemente con mis colegas. Y ello obviamente nos toca porque son sistemas que auxilian al Estado, ¿verdad? Para recaudar. Como decía en su momento el ministro Magín, no es todo actividad económica. Desafíos en la región. Nosotros tenemos en el año 92 un tema que cuando uno le menciona eso al empresariado, dice, ¿qué es eso? ¿Por qué? Precio de transferencia. Pero tiene tres partes vinculadas. Eso está del 92. Recientemente, en los 10 años tenemos, el Estado hizo énfasis en ese tema. Primero con un decreto, luego se introduce en la ley, y luego otro decreto en ese sentido. No sé, hay países, señores, que tienen años de maduración con el tema de precio de transferencia. Y el tema es tan especializado que tenemos especialistas en el mundo de los impuestos. O sea, por demás, impuestos es una especialización y en él tenemos especialistas propiamente en precio de transferencia, con una inclinación que en su mayoría son economistas, porque tienen un gran contenido económico en precio de transferencia. Entonces son de los temas que nosotros queremos con ustedes contextualizar, y con esto obviamente la información, que es poder. La información, que es poder, llega a la administración por diferentes vías. Esa información hay que explotarla con fines, ¿verdad? Ya saben de qué se trata. No puede ser explotada humanamente, imposible. Todos hemos visitado la página de la oficina virtual de la DGI y vemos la cantidad de comprobantes que se han emitido electrónicos, una cantidad enorme. Todos sabemos lo que viaja cada vez que se emite un comprobante electrónico, ¿verdad? Viaja el inventario, viaja una información detallada. Humanamente es imposible auditar esa información. Entonces, hay como un tema de tendencia en la región, el CIA, varios países, junto con Microsoft, lanzaron un programa que los países han estado utilizando y nosotros ya lo tenemos en el país. Se llama el detector de anomalías tributarias. La idea es, amigos, utilizar la IA
para detectar errores, inconsistencias, ¿verdad? Eventos fraudulentos y demás temas de interés que deriven en aspectos fiscales. Son estos temas propios del quehacer tributario, los temas de los CDI, que siempre trabajamos, nuestros dos principales socios comerciales, Estados Unidos y España, ¿verdad? Son ellos los que han promovido estos acuerdos de intercambio de información, y uno de ellos para evitar la doble imposición. Otros países más pequeños que nosotros tienen más redes de convenios, de tratados. Es un tema de agenda que debemos de abordar como país, como tendencia, desafío para la profesión. De hecho, esa es otra subespecialidad, especialista en tributación internacional, dentro del mundo de los impuestos. Inteligencia artificial es el tema de moda, y aquí vimos al hacker, ¿verdad? El hacker cristiano. Tenemos unos temas, vamos a compartir sobre inteligencia artificial, temas de región, que también han sido temas de discusión aquí en Dominicana, los servicios digitales, que lo veremos más adelante. Hagamos la motivación en ese sentido para que mis amigos lo logren desarrollar en ese sentido. La apuesta de todos nosotros es hacia la simplificación, ¿verdad? Y hacia la digitalización. Nosotros, el CONACYT, el IPAR, hemos estado gestando un conjunto de mejoras, se las mostraremos algunas, llevamos unas 300 más de carácter administrativo, que procuran eso, ¿cuál? Hacer más fácil el pago de los impuestos, ¿verdad? Y perder la esencia propia del regulador, si es recaudable. Un gran desafío, que a veces suena con carácter peyorativo o con doble fondo, que no lo es, lo cual deriva en que actuamos más con el día a día, pero las grandes corporaciones, sobre las multinacionales, sí apuestan a eso y lo ven con un sentido de defraudar, la planificación fiscal. Somos muy dados al día a día, ¿verdad? No miramos más allá de un año. Claro, está supeditado a los cambios, que haya cierta estabilidad en las legislaciones, pero planificar, señor, en términos fiscales, no implica evadir, es hacer eficiente el pago de los impuestos. Entonces, esa es parte de la función del asesor, de nosotros como contadores, de abogados, de hacer eficiente el pago de los impuestos. Viendo dos cosas, las mejores prácticas, ¿verdad? Los espacios que la ley le permite al inversionista, al empresario, para conseguir sus objetivos. Ética, un tema obligado, que debe de promoverse. Nosotros, como gremio, tenemos que avanzar en esa dirección. El tema fiscal es un tema complejo, ¿verdad? Una frontera que no invisible entre lo que es la evasión y la ilusión, y ahí viene el sentido de la profesión, el buen comportamiento. Nosotros siempre promovemos que el buen asesor es un aliado de la administración tributaria. El buen asesor es aquel que busca a los buenos empresarios. El buen asesor es una inversión que se hace a largo plazo. Entonces tenemos que apostar a los ejemplos, no a los malos ejemplos, ¿verdad? Entonces esa es la mejor práctica. Nosotros en esa línea de mejor práctica hemos visto jurisdicciones, y de hecho creo que la ley deberá en su momento que dirá esa mejor práctica, Perú, Chile, México, han escrito, señores, manuales de errores, manuales de defraudación, donde muestran a la ciudadanía cuáles son los casos más frecuentes, ¿verdad? Tipificados bajo malas prácticas, Eso obviamente nos conlleva a decir dónde estamos hoy, qué hacemos nosotros como frente a la sociedad, frente al regulador, además del discurso y la retórica y la narrativa, ¿qué hacemos? ¿Qué hemos aportado? En esa línea nosotros queremos demostrar cerca de 300 medidas que estamos estructurando con el apoyo de ustedes, que va en crecimiento para en su momento empoderar al regulador. Las medidas que la muestra, algunas de ellas, y pasamos luego a mis demás compañeros. Todas algunas medidas ustedes se van a identificar, muchas de ellas. El equipo de tecnología, ahí están unas 300 medidas. Vamos subiendo una a una. Ustedes se van a identificar. Rápidamente la van a ir. Ustedes van a decir, wow, eso es pasar del discurso, ¿verdad?, a la acción.
ustedes van a ver, que es sistema de alerta temprana, incentivo a la protección electrónica, modernizar las tasaciones del IPI, las nóminas dobles, gente que tiene más de un salario y utilizan excepción 2 veces y 3 veces, gestión de riesgo, gestión de crédito fiscal, comparación automática del saldo a favor, los tipos de respuesta, utilizar muchos procesos administrativos. Y así se construye cerca de 300 mejoras. Y esa es la propuesta que queremos como gremio, como profesionales, entre otras tantas, ¿verdad? Queremos alimentando junto con ustedes en esta dinámica de asesor y aliado de la administración tributaria. Con ello, cierro mi intervención comentando cuáles son las formas en que el Estado tiende a incrementar la recaudación. Son 3 variables, cierto consenso mínimo en el CIA y entre los economistas. 3 vías. La primera, eficiencia administrativa, que es todo el tema de mejores procesos, combate a la evasión, crecimiento económico. Y la tercera, reforma fiscal. Cambios en la ley. Ese es el tema que van a tratar mis amigos, señor presidente. Me sigas adelante. Maestro Canaguate. Canaguate, maestro, adelante. Primero quiero agradecer ese recibimiento que me acaban de dar y agradecer a los organizadores de este magno evento por hacer posible dar un baño de juventud con ustedes. El tema que nosotros seleccionamos dentro del contexto del panel fue Santiago, antesala de las reformas. Ustedes se preguntarán por qué hablamos de 1987 y 1990. Primero y segundo seminario interregional interamericano aquí en Santiago. En ambos yo participé como expositor. Después de ese momento de alzar su voz Santiago y dar conciencia a nivel nacional, en el 1990 comenzamos un proceso de transformaciones trascendente en la economía del país. Y hay que hablar de un antes y un después. En aquel momento el presupuesto de la nación era de aproximadamente unos 9.000 millones de pesos. Comparémoslo con el presupuesto de hoy. ¿Cuáles fueron las leyes que transformaron para siempre el sistema de una economía cerrada como era entonces a la apertura que hoy vivimos? En 1990 se adoptó la armonización del Código Arancelario y se aumentó entonces la posibilidad de importar rubros que antes estaban prohibidos o que tenían tasas prohibitivas. Se adoptó por decreto, cosa poco vista, que un arancel se adopte por decreto y fue con un consenso nacional en el cual Santiago tuvo una participación destacada, especialmente a través de su cuerpo legislativo. 3 años después se convirtió ese decreto en la ley 1493, que es la que rige hoy como arancel de la República Dominicana. Una gran apertura. Se legisló en el 1992 el Código Tributario. Probablemente algunos de ustedes no habían nacido cuando aquí había un impuesto a la patente de los comercios, según el nivel de inventario que tenían los negocios. Pero eso era parte del andamiaje tributario que regía entonces, cuando habían 3 direcciones generales: rentas internas, impuestos sobre la renta y aduanas. Hoy, con la fusión de impuestos sobre la renta y rentas internas,
tenemos la Dirección General de Impuestos Internos. Y quiero hacer un paréntesis para explicar algunos detalles de esos cambios que se dieron en el Código Tributario. Se redujo la tasa que para las sociedades tenían una escala que iba de un 10 a un 46%, y para la persona física 5 categorías y un impuesto complementario con una escala del 3 al 70%, y una evasión que no se podía cuantificar porque era mayor que los pagos que se hacían. Se puso una tasa de un 30% para las corporaciones y reduciéndola en 3 años a un 25%, y para la persona física una escala del 15 al 25%. Y aquí es donde quiero centrar el comentario por el momento que vivimos y por la necesidad de conciencia que debemos tener. Lo que se denominó quinta categoría, que era el pago de impuestos sobre la renta a los salarios. Perdón, doctor, por favor, regrese un poquito más el micrófono y gracias. Gracias a usted. Parecía que estaba vitamina. Resultó que el impuesto sobre la renta a los salarios tenía una escala del 2% en la categoría, y esa escala progresiva del 3 al 70%. Pero no había deducción por exención contributiva, más que un concepto de gasto deducible. Y quiero que le ponga mucha atención a esto, porque hay confusión a veces en el análisis público. Hoy día se ha congelado la exención contributiva del impuesto sobre la renta bajo el argumento de que hay muchas exenciones, pero es que los asalariados no tienen gasto deducible. Todas las demás actividades económicas tienen gasto deducible y se tributa por la renta neta o la renta gravable presunta. El asalariado no tiene esa connotación. La forma que se encontró en el Código Tributario adecuada para simplificar el proceso fue otorgarle la exención fiscal ajustada por inflación cada año, para que fuera compensando lo que podría ser los gastos sociales. También hay crítica al código en el sentido de que no permite gasto deducible, pero realmente lo que se hizo fue sustituir un concepto que simplificaba el sistema y evitaba la evasión. Había un concepto de prima única de seguro que muchos de ustedes recordarán, que los contribuyentes que tenían alta riqueza, alta renta, contrataban una prima de seguro y era un gasto deducible con ese comprobante. Y entonces reclamaban un saldo a favor por lo que no se le había retenido y que ellos no habían pagado, basado supuestamente en que ese gasto debía generar un saldo a favor. Todas esas fueron experiencias vividas al momento de discutir y aprobar el Código Tributario. Se simplificó el sistema, se cambió el sistema mixto con 5 categorías, se derogó la Ley 5911. Antes de la ganancia de capital, en la Ley 5911 estaban exentos del pago del impuesto sobre la renta. Se transfirió para aumentar la base imponible al gravamen. Las donaciones se admitían sin límite hasta el 100%, y se determinó que la mayor parte de donaciones gruesas que se hacían iban a los propios ejecutivos
de las empresas a través de fundaciones que se creaban para darle fines. Entonces, en el código se mantuvo el espíritu de la donación como ayuda a entidades de bien público sin fines de lucro, pero limitada a un 5%, como está en el Código Tributario actualmente. Y ahorita veremos los cambios que se han introducido, porque también hay otro tipo de donación en el caso de la educación, pero yo no voy a entrar en esa parte. También se introdujo el Código Laboral, la Ley 1692, que hoy está siendo objeto de revisión para nuevas modificaciones. En esencia, la reforma más trascendente para mí fue la del arancel, el Código Tributario y la Ley de Inversión Extranjera, conjuntamente con la Ley de Zona Franca, la 890, que abrió la economía de par en par al exterior. Y hoy, con mucha satisfacción, contabilizamos, se incrementa la inversión extranjera directa, porque eso es sinónimo de crecimiento y esperamos que también de desarrollo, que no es lo mismo. La Ley de Inversión Extranjera no permitía repatriar la totalidad de los dividendos, sino un porcentaje nada más. Y eso limitaba el ingreso de inversión extranjera. Recuerdo un episodio cuando se estaba discutiendo esa ley, que le dijeron al presidente Balaguer: si esa ley se aprueba, nos vamos a quedar sin divisa, porque se van a llevar todos los dividendos en moneda extranjera. Y él tuvo un señalamiento para mí acucioso, porque no ripostó, sino que hizo una pregunta. Dígame una cosa, ¿las divisas que salen entran primero? Pero sí, por supuesto, dice, pero déjala que entren y después hablamos de lo que sale. Entonces, con estos comentarios, nosotros lo que queremos es sembrar la inquietud en el corazón de todos y cada uno de ustedes, porque la clave de aquella reforma fue ampliación de la base, apertura económica y reducción de la tasa impositiva. Siempre se cree que reducción de tasa es reducción de impuestos, y eso es incorrecto. El impuesto es un producto que resulta de multiplicar la tasa por la base. Si yo tengo una tasa menor pero una base mayor, el producto va a ser diferente y probablemente más estimulante para el desarrollo en las actividades económicas. No sé si ustedes concuerdan conmigo en eso, pero de eso se trató. La presión tributaria antes del Código Tributario y con aquella tasa altísima se posicionó en un 9%, 9,5, 10%. Y el 92, al año siguiente, se había disparado al 14%. Y no ha caído del 14%, salvo cuando hay incremento brusco de tasa que tiende a aumentar momentáneamente y después vuelve a caer. Pero se ha mantenido, si se aguante, entre el 13 y el 15%. El incremento en la economía ha sido sostenido. Las recaudaciones han crecido y el país en que vivimos es otro. Y yo quiero preguntar a quien va a explicar todo este tema, el profesor Luciano. ¿Qué ha ocurrido después de la
reforma del 92. Pero antes, quiero dejarle un pensamiento. El insigne poeta hindú Rabindranath Tagore dijo en una ocasión: el silencio lleva en sí tu voz, como el nido canta el canto de sus pájaros dormidos. Ustedes que están aquí en silencio, escuchando, se pueden convertir en el canto a la reforma, y que Santiago sea nueva vez no la antesala, sino la anotación de esa reforma que hace falta en el día de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Yo tengo hace unos meses este borrador de artículos. Me lo revisó el maestro de maestro que está allí. En un momento de temporada alta, abril. Se titula Asesor Fiscal. Un ejercicio profesional bastante complejo en la República Dominicana. No sé cómo más complejo de lo que todos ustedes se imaginan. Magistrado, ¿en qué área de práctica profesional un abogado en 34 años ha tenido cambio alrededor de 150 veces? No existe ninguna, solamente la tributaria. Decía Eduardo Rodríguez hace un rato, no sé si está acá todavía. Él decía, bueno, la ley 3489 surge en el año 53. Luego, ya con la 168-21 del año 21, ya se crea una ley más moderna, con el Agustín. Pues dice 11 cambios. Y yo dije, pero no ha cambiado nada. Porque está cambiado como 11 docenas de veces. Yo sentado allí, antes de ir para acá, conté 127 cambios del 92 para acá. Pero son más de 150. ¿Y por qué yo digo que son más de 150? Porque desde el 2016 hasta el 2026, que se congela, que se mantiene frisada la decisión contributiva, es una modificación al Código Tributario, claro que sí. Y cuando en la ley de presupuesto, o una ley particular que nada tiene que ver con presupuesto, se establece, mira, estos bonos de Hacienda están exentos. Es una modificación al Código Tributario, porque si el contador no conoce que su cliente tiene inversiones en bonos de Hacienda, y no se hace un ajuste negativo en el anexo G, pone a su cliente a pagar impuestos de exceso, que lo van a cancelar como asesor si usted no se da cuenta de eso. Vuelvo y digo, alrededor de 150 cambios, no los 11 cambios que decía Eduardo Rodríguez. 11 es mucho, pero 150 es más. Entonces, aparte de eso, la IA, profesor, colega Alexei Estrella, ayuda muchísimo. Pero yo concluyo aquí, en este artículo, que todo lo que de ella se extrae, hay que filtrarla con extremo cuidado. Pero con extremo cuidado. Y me di cuenta con el ejemplo que usted puso. Y qué bueno que usted reconoció, lo mismo yo haría si estoy en su país, en Ecuador. Yo digo, bueno, no conozco mucho o poco, quizás nada de la legislación tributaria de Ecuador, así mismo como usted reconoció. Mira, parece que también, y yo no conozco de la legislación tributaria local. Eso que usted puso como ejemplo ahí, podría ser, pero no necesariamente. Eso podría no ser. Atienda cómo. Yo rápidamente, dentro de ese artículo, identifiqué leyes que afectan la retención en la fuente del 305. Tú tienes la de Proindustria 39207, tú tienes la 1221, antiguo 2801 de región fronteriza, y tú tienes 5723 de la aviación civil. El ejemplo que usted ponía, posiblemente no caiga en la 39207, posiblemente no caiga en la 5723, pero podría caer perfectamente en la 1221. Si cae ahí, esa respuesta de la IA no es de todo correcta. Es decir, la IA ayuda, pero para los que son jóvenes, que son la mayoría acá, porque como yo, lo que logro ver aquí en las caras de ustedes, la mayoría de ustedes no llegan a 40 años, la mayoría no llegan. Entonces, tienen que tener, la IA ayuda, claro que
ayuda y bastante, pero señores, tengan cuidado con lo que ustedes extraen de la IA, eso hay que filtrarlo con extremo cuidado, porque eso, yo tengo un amigo que me relaja y me dice, parece que la vejez te va a coger a ti con probar la IA. Porque es verdad, porque el fruto se ve como prueba. Y hay mucha gente que dice, no, pero que tú no preguntaste bien. No, yo sí pregunté bien, que me dio no del todo correcto. Ahora, para tú darte cuenta que lo que te dio no del todo correcto, tú tienes que prepararte, tú tienes que leer, tú tienes que estudiar para saber cuándo está correcto y cuándo no. Porque si no, ¿qué hacen los evangélicos? La Biblia todo el tiempo. Los asesores tributarios van a decir, mi código tributario, ley 1192, ¿cómo? Solamente el código tributario y estas 150 modificaciones no las vas a tomar en cuenta. Y hay que tomar en cuenta, porque si tú no tomas en cuenta estas 150 modificaciones, te va a desacreditar como consultor tributario, porque estás cojo. No es solamente el código tributario. Si tú quieres saber sobre gasto de, como decía el maestro Canova, de gasto deducible por concepto de donaciones, si solamente te queda en el internet y del 287, estás listo y servido, te falta mucho más. Si quieres revisar en qué momento aplica retención por servicios o por intereses por dividendos, si te quedas solamente en el 306, 308, CDI con España, con Canadá, no estás completo, tienes que seguir investigando. Es decir, si él va alrededor de 150 modificaciones, es un desafío para el ejercicio de esta carrera. Y ya, para pasar rápido, que no vaya a fondo, simplificar el cumplimiento tributario de los contribuyentes. ¿Cómo se simplifica? Así a grandes rasgos, yo planteo lo siguiente. ¿Se escucha? Ok. Reducir tasas, que de ello hablaba el maestro Canova. A mí se me ocurre así rápido. La tasa del 27% del impuesto corporativo más el día de los dividendos es 34.30, altísimo. Si queremos atraer inversión extranjera, eso hay que reducirlo, eso es demasiado. 27 y 10 da 34.3, eso es altísimo. De hecho, estamos por encima de la región. Quizás eso haya que bajarlo al 25. Y ese 10 de los dividendos bajarlo al 5 y más luego posiblemente desaparecerlo. Ampliar la base imponible, lo que decía el maestro. Tú ampliar la base imponible y posiblemente eso te ayude a incrementar la recaudación. Reingeniería de procesos. Todos sabemos aquí que no solamente la ley debe contar con personal en términos técnicos calificados, sino que también tiene que tener capacidad gerencial, porque hay muchos procesos que se duplican y se triplican. Eso perjudica a la administración tributaria y al administrador, es decir, el contribuyente. Reducir dispersión de la normativa tributaria. Eso no tengo que comentar porque ya ve que se ha modificado 150 veces y se está comentando. Avanzar hacia un sistema más claro, coherente y accesible. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que estar alineado con ¿qué? La actuación de la administración tributaria, con la ley de leyes, Constitución de la República, con el propio Código Tributario y también con la ley 107-13. Lamentablemente, escúchame la espontaneidad y la claridad, no está necesariamente alineado. ¿Por qué no? Porque cuando tú tienes una administración tributaria que te responde que el pago de un impuesto para constituir una compañía es un gasto deducible, pero esa misma administración tributaria te responde que el pago de un impuesto para incrementar el capital no es deducible. Ay, no, así no, eso no es coherente. No, así no, hay una coherencia. Me disculpo. Reforzar la administración tributaria para combatir la defraudación, la evasión y la informalidad. Es me acuerdo al difunto Juan Hernández, súper exitoso. Quizás Juan Hernández no era el súper técnico calificado de manera tributaria, pero lo que le podía faltar en esa parte, ¿tú sabes qué le sobraba? Capacidad gerencial. Le sobraba eso y por eso fue exitoso. Entonces, ¿qué pasa? Él siempre hablaba en este tipo de actividades de la importancia de la percepción de riesgo, que es lo que la gente dice, la queja que se tiene en el país en sentido generalista, es que aquí no hay consecuencia. Percepción de riesgo quiere decir que usted mida fríamente el beneficio,
¿En qué me beneficio versus lo que yo podría perder? Hoy día, con tema de que el gasto del 606 de mi cliente que toma un gasto es 607 del mío. Por uso de información, factura electrónica, es decir, hoy día la administración tributaria cuenta con información, la misma línea, suficiente para que el contribuyente, el administrado, esté consciente, esté claro de que la administración tributaria dispone de las herramientas necesarias para detectar que no está haciendo las cosas como Dios manda, con apego a la ley. Y eso, por supuesto, si tú estás consciente de eso, la reincidencia necesariamente también se va a reducir. Ya por último, con esto concluyo, incrementar la progresividad y equidad del sistema tributario. ¿Qué es lo que pasa, señores? El sistema tributario que tenemos acá está colocado de espalda a la Constitución de la República, totalmente de espalda a la Constitución de la República. ¿Cómo usted se da cuenta? Pero muy fácil. Residuo sólido, contribución. Mi oficina, y escúchame que le ponga el ejemplo, mi oficina pasa de 2.60 a 6.75. Pero esa gran cadena de hoteles y de supermercados, y qué bueno que le va a mí, ay, también van a pagar lo mismo que mi modesto vecino. ¿Y dónde está el numeral 6 del artículo 75 de la Constitución? Está de vacaciones por tiempo indefinido, así no. Así no. Entonces, pero aparte de eso, la mayor recaudación que descansa en impuestos indirectos, básicamente ustedes, selectivo al consumo también, pero ustedes, ¿a quién castiga más ese tipo de impuestos? ¿Al que más puede o al que menos puede? Claro, entonces el 75.6 de la Constitución está de vacaciones por tiempo indefinido. Pero además de eso, cuando usted se va al 243 dice que el régimen tributario nuestro está basado en legalidad, justicia, igualdad y equidad. Eso como que no... Dice el muchacho de ahora, eso no se esquina. Así que yo dice el muchacho de ahora. Entonces, ya con esto concluyo y me disculpa por mi franqueza. Gracias por la invitación. Bueno, señores, buenas tardes, casi noche, ¿verdad? Casi noche ya. Bueno, para mí de verdad que es un honor, un placer estar aquí entre ustedes. Y lo que me están contando el tiempo no me cuenten esta parte que voy a decir, porque si no lo digo me da algo ahorita. El maestro comenzó hablando ahorita del 87. Del 87 yo estaba usando Pamper todavía. Y yo, cuando me invitaron a esta actividad, accedí como siempre, porque siempre digo que el conocimiento y el amor son las únicas cosas que se hacen grandes al compartirlas. Pero cuando me dijeron que iba a estar el maestro Canaguate, yo dije, no, espérate. Y lo que viene tomando fotos, tómeme foto. Porque yo espero que dentro de 15 o 20 años, cuando se hable de esta actividad, yo quiero poder decir que yo estuve sentado al lado del maestro Canaguate. De verdad que sí. Miren, me va a tomar poco tiempo, de lo que voy a hablar es de algo que en República Dominicana es una realidad y que, bueno, hemos estado hablando, el maestro Canaguate habló de lo que había ocurrido, Mircía está hablando de lo que está pasando actualmente. Yo quiero hablarles un poco acerca de cómo esa vorágine de la tecnología se ha ido metiendo en República Dominicana y específicamente en nuestra economía digital. Actualmente nosotros tenemos unos nuevos modelos de negocios que me imagino que para ustedes no son ajenos, especialmente porque aunque nosotros vamos más rápidos en tecnología que la legislación, porque recordemos, y el maestro Canaguate estamos hablando de un código del 92, ¿verdad? En el 92 todavía, usted le da, estaba detallando por esa época, todavía yo creo que no, ¿verdad? El DDD era que estaba ahí. Y imagínate ahora, en una época donde la digitalización ya usted tiene en la palma de su mano el conocimiento. Entonces, esto nos lleva a una realidad que ha cambiado el sistema económico. Antes nosotros decíamos que la economía, ¿qué era? Bueno, la economía básicamente era la generación de recursos para producir riquezas, para distribuir bienes y servicios a los consumidores para satisfacer necesidades. Ahora bien, ya eso ha cambiado porque desde un concepto que nace justamente a la par con el Código Tributario en el año 1992, con este canadiense que está ahí en pantalla, él decía que el primer concepto de economía digital, que lo acuña en el primer libro que lleva ese nombre, era simplemente agregarle a esto que llamamos economía teórica normal
el elemento informática. Ahora, al elemento informática hay que agregarle otro elemento más, otro elemento adicional. Por ejemplo, ustedes están viendo ahí en pantalla nuevas multinacionales de las que hablaba ahorita Samuel Alexis, ¿verdad? Si yo le preguntara de todos los asistentes que están acá, ¿quién no tiene Netflix? Muy probablemente nadie levanta la mano. Porque en el modelo de negocios que estamos viviendo, especialmente en lo que tiene que ver con la transformación de lo que es la industria a nivel de comercialización, tenemos todas estas plataformas, Spotify, Amazon, Google, un sistema que ahora la mujer conoce mucho, ¿verdad? Shein, Temu, ¿verdad que sí? Y evidentemente eso nos genera nuevos modelos de negocio que antes no teníamos. Pero con el nuevo modelo de negocio surgen entonces nuevos modelos para nosotros tramitar actividades económicas que están sujetas a tributación. Por ejemplo, ahí en pantalla ustedes están viendo los dos sistemas más conocidos a nivel del comercio electrónico, que es el comercio electrónico puramente dicho y por otro lado el e-business o el negocio electrónico, que son distintos. Por ejemplo, actualmente la economía colaborativa, que también se da a nivel tecnológico, usted ha visto que usted entra a una plataforma, por ejemplo, vamos a decir Booking, por ejemplo. Usted va a seleccionar un hotel, como usted va de viaje, va para Punta Cana o va fuera del país. Automáticamente, la misma plataforma que hace, le sugiere también, por ejemplo, bueno, si tú vas a viajar, vas a necesitar servicio de taxi, ¿verdad? Y esa economía colaborativa que le genera ingresos también te dice, bueno, mira, aquí está Uber. Y eso obviamente va a crear un sistema de generación de ingresos que antes no teníamos, especialmente con plataformas que, adivinen qué, no tienen asiento en República Dominicana, tomando en cuenta un código tributario que se basó en la territorialidad. Es decir, no toma en cuenta, obviamente para la época, para el legislador no era tal vez pensable que íbamos a tener todas estas transnacionales que no tienen presencia en República Dominicana. Porque el modelo de negocios, por ejemplo, tradicional, que es el primero, el Blue Player, es básicamente el que vamos a la tienda. Por ejemplo, los que tenemos problemas con ir a la tienda, por ejemplo, yo creo que eso nos pasa a todos los hombres, ¿verdad? Cuando vamos con las damas a la tienda, ¿sí o no? Cuando mi esposa me dice que estaba aquí, que no me voy, bueno, se quedó en el hotel, vamos a la tienda, yo digo, bueno, hay problema, tengo que poner un zapato cómodo como lo que tengo hoy, porque ya tú sabes lo que eso implica. Ahora, ¿qué ha ocurrido con la economía digital? Que ahora todo yo lo puedo hacer con esto, con el teléfono, eso es lo que nosotros llamamos click and click. Que puedo también ir a la tienda, pero también puedo simplemente retirarlo a través del sistema electrónico. Pero todo esto ha sido matizado, por ejemplo, con esto que es conocido como redes sociales. Porque ahora redes sociales es un nuevo negocio, ¿verdad? Y genera ingresos. Hay gente, por ejemplo, que simplemente, los famosos, ¿cómo es que le llaman ahora? Influencers, ¿verdad? Los influencers, los blogueros, los youtubers, eso genera más riquezas a veces que incluso una misma profesión. El año pasado se hizo un ranking internacional en Estados Unidos de cuáles eran las profesiones a las que aspiraban los estudiantes de media. Y adivinen cuál está en primer lugar. Influencer. Ser médico o piloto estaba en el cuarto o quinto lugar. Fin del mundo, el mundo ha cambiado. Ahora, esa idea de generar ingresos nos lleva también justamente a esta economía que ya no es simplemente, como decíamos al principio, telemática e informática, sino nuevas tecnologías. Y eso nos lleva también a que ha cambiado ¿qué? La forma de pagar. Por ejemplo, todas estas que están en pantalla las conocemos, ¿verdad? Son las formas de pago tradicionales, con tarjeta, con PayPal, con MoneyGram, con transferencia, y todo eso tiene un dato específico, que todos lo conocemos, la trazabilidad. Es decir, usted paga y automáticamente queda una posibilidad de fiscalizar la actividad que usted realizó. El único problema es que ahora la forma de pago ha cambiado. Y ahora hablamos de un sistema de pago que no está regulado a propósito de lo que se debe hacer, lo que se debe regular, las criptomonedas. Por ejemplo, ¿cuántos cajeros automáticos tenemos en República Dominicana de criptomonedas? ¿Alguien sabe? Tenemos entre 27 y 32 cajeros automáticos. No vaya muy lejos. ¿Alguien sabe dónde queda la Plaza Bella Terra, aquí en Santiago? Bueno, pues ahí ustedes tienen un cajero automático de criptomonedas. Aquí en Santiago, sí, aquí en Santiago hay 3 cajeros automáticos de criptomonedas, de todos los que hay a nivel nacional. ¿Y eso dónde nos lleva? Bueno, eso nos lleva a que esta es una realidad, en donde la moneda digital tiene una particularidad, son centralizadas, son más seguras, dejan trazabilidad, todo lo contrario a las criptos. Porque la cripto, como su nombre lo dice, encriptado, que utilizan el sistema de la blockchain o cadena de bloques, que es una especie de libro contable abierto, donde tú puedes precisamente monitorear las transacciones que se realizan, pero bajo el anonimato. Ahora, ¿cuál ha sido la posición del gobierno dominicano frente a esto? Bueno, ahí tienen una del Banco Central, esto fue en el 21. ¿Saben cuál es la posición?
no asuman riesgos que no están respaldados. No me parece que esa sea la posición más inteligente, porque cuando hay en un ecosistema como el nuestro la idea de nuevos sistemas que ya son realidad, evidentemente usted hace una de dos cosas: o lo prohíbe totalmente o los regula, pero en ambos casos tiene que regular. Pero igualmente ha pasado con la Dirección General de Impuestos Internos. Ya tenemos 2 consultas que se han generado, y hubo una última que le preguntaron a la Administración Tributaria en una consulta: bueno, ¿y qué pasa con las criptomonedas? ¿Tributan? Ustedes tienen un resumen de lo que dijo la consulta. Le dijeron: bueno, las criptomonedas no están reconocidas, no tienen respaldo, pero si generan ingresos y ganancias, adivina qué, tributas. Pagas. O sea, para una cosa sí, pero para la otra no. Me parece entonces que el tema no es que no esté regulado, porque ya las criptomonedas, señores, no son solamente el sistema de pagos. El sistema de pagos es como nace el criptoactivo. Pero el criptoactivo hoy también es inversiones, el criptoactivo hoy también es mercado, el criptoactivo también hoy es para revender. Ya no es simplemente un tema que yo pueda tenerlo para moneda de pago. Por eso hoy en día nosotros tenemos, dentro de las casi 17.000 tipos de criptomonedas que tenemos, actualmente hablamos de 3 generaciones. Por ejemplo, ¿cuánto está en el mercado actualmente el Bitcoin? ¿Alguien sabe? Esta mañana estaba en los 150, los 160 mil dólares. Y eso es una sola. ¿Y qué implica eso para la economía nacional? Bueno, que la mayoría de las transacciones, especialmente en la zona este del país, en la zona hotelera, se están haciendo con criptomonedas. Y la vía para nosotros evitarlo es simplemente decirle al consumidor: no, olvídate de eso, que eso no tiene respaldo, pero si te generan ingresos, vas a pagar, vas a tributar. Bueno, me parece que la posición más consona con la realidad es simplemente regular. Ahí en pantalla ustedes tienen un proyecto de ley que nosotros le entregamos el pasado 24 de marzo al presidente de la Cámara de Diputados. Vamos a pasar de la crítica a la acción. Ese programa que está ahí, ese proyecto de ley, que ya se colocó en agenda, está en comisión de discusión, ha generado todo un torbellino. Y qué bueno. De hecho, ya se generó un segundo proyecto de ley a raíz de este. Lo presenta nada más y nada menos que el querido amigo Pedro, que le dije que venía para acá y me dijo: yo quiero ir, pero al final no pudo. Pedro es el presidente de Bitcoin Dominicana. Bitcoin Dominicana tiene ya 11 años en República Dominicana, generando ingresos importantes para el país. Y la idea es que este tipo de ingresos tienen que ser regulados. Actualmente no hay absolutamente nada que regule el tema de los criptoactivos. Y específicamente en los últimos 2 minutos que me quedan, voy a hablarles un poquito de qué ha dicho este proyecto de ley. Primero, comenzando porque el proyecto de ley busca regular a todos aquellos que sean custodios o titulares de criptomonedas. Claro, ahora el proyecto de ley no lo va a dejar simplemente de manera general a todo el que venga, sino que va a ser necesario que usted tenga un registro, como si fuera un proveedor. Y ese registro, ¿quién lo va a tener? La Superintendencia de Valores de la República Dominicana, para poder fiscalizar, para poder tramitar cualquier actividad que usted haga a través del sistema de criptoactivo. Pero también toda venta, permuta o inversión que usted haga con la actividad de cripto. Por ejemplo, cuando se inició el tema cripto, hay una anécdota que ha recorrido todos los corrillos de pasillo de este tema, de un niño de 15 años, le estoy hablando hace 10 años atrás. Ese niño, cuando cumplió 15 años en Estados Unidos, le dice a sus padres que quería que le regalaran $100. $100, iba a ser un niño de 15 años con $100. Lo que hizo este niño fue, que estaba más avanzado que los padres, que lo invirtió en criptomonedas. 10 años después, ese niño al día de hoy es uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Por qué? Porque las criptos y la minería generan ingresos. Ahora, desde el punto de vista de lo que nosotros tenemos en República Dominicana, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, con estos ingresos gravables? Por ejemplo, ahí lo tienen en pantalla. Esa actividad debe estar regulada y puede estar regulada a través del sistema que tenemos en el Código Tributario, 267, 268, 297 del Código Tributario. Ahora, el punto está en que desde el punto de vista de la legislación actual hay necesariamente que adaptarla. ¿Cómo yo le hablo a un sistema en un lenguaje territorial cuando todo el sistema es sin territorio, transnacional? Donde yo no tengo simplemente que pisar la oficina o un despacho o una tienda para hacer cualquier transacción, y donde puedo transferir cientos de miles de millones de pesos con un clic de distancia. Bueno, pues precisamente esa regulación es lo que está buscando. Por otro lado,
Las obligaciones formales serían básicamente las mismas, a partir de lo que establece el Código Tributario, declarar ante la DGI todo el que sea poseedor y tenga inversiones con criptomoneda y las transacciones que realicen. Crearán los formularios que a ustedes les encanta, ¿verdad?, para enviar las informaciones relativas a las transacciones que realicen. Pero por otro lado, hay algunas reglas que hay que tomar en cuenta. Y aquí les platico rápidamente algunas de ellas. Por ejemplo, el intercambio de cripto a cripto genera tributación. Porque de cripto a cripto lo que está haciendo es que está generando ganancias, está aumentando tu patrimonio. Pero además también los pagos en cripto se considerarán como ventas, cuando usted compra, cuando usted vende o cuando lo utiliza como moneda de inversión. También tenemos los servicios de minería. La minería básicamente es realizar las transacciones en ese libro contable que hablamos de la blockchain, o también la creación de nuevas criptomonedas. Van a tributar, bueno, en sí misma no, salvo cuando se haga la transacción ya producto de la minería. La minería te va a generar ¿qué? Ingresos, como si fuera un trabajo, el impuesto sobre la renta, por lo tanto tributa. Y los NFT, ¿saben lo que es los NFT? No Functional Tokens, los tokens no fungibles, que son esos tokens que se utilizan para, por ejemplo, representarlo como si fuera un certificado financiero. Pero en vez de un certificado financiero, usted lo representa en temas como arte, música, por ejemplo, cuando usted descarga datos digitales a nivel de música, cuando usted descarga, por ejemplo, una pintura o artísticamente, eso no varía y se mantiene como una inversión y por lo tanto genera ingresos. El minting no tributa porque es la actividad de generar o de crear el NFT. Y por otro lado, los hardforks. ¿Qué son los hardforks? Traducido al castellano, bueno, básicamente es cuando hay un cambio o una bifurcación en una criptomoneda. El ejemplo más clásico, el Bitcoin. El Bitcoin en el 2009 era solamente para pagar, para realizar pagos a través de transferencias digitales. Hoy día el Bitcoin se convierte como el oro y por eso la gente lo compra. Es decir, es una forma de reserva económica. Pero en el 2017 se transforma al Bitcoin Cash, que es justamente el hardcore, que lo que hace es que se transforma ahora en una moneda de pago. Y por último, los ICOs y los tokens. ¿Qué son los ICOs? Bueno, básicamente son los Initial Coins Offering, es decir, las ofertas iniciales para la producción de criptomonedas. Debe tributar también, bueno, cuando la base sea igual al costo de la adquisición, van a generar, obviamente, algún tipo de transacción. Y por último, porque ya veo la pantalla roja allá atrás, me está cogiendo 2 minutos adicionales, las ganancias y pérdidas de capital, toda ganancia por venta de criptomonedas, ¿verdad? Se permitirá compensar también costos y gastos y las pérdidas por igual, e igualmente también habrán sanciones. Por ejemplo, dentro de estas sanciones hay una actividad que muchas veces olvidamos, aparte de las sanciones normales de defraudación. ¿Saben cuál es? Delito precedente de lavado de activos. ¿Ustedes sabían que la tributación es delito precedente de lavado de activos? Bueno, pues aquí hay mucha gente que lo olvida y cuando usted no paga al fisco, no ingresa al fisco lo que al fisco le corresponde, usted está automáticamente incurriendo no solamente en una evasión o una defraudación según aplique, sino un delito precedente de lavado de activos. Porque lavado, por definición, es simplemente acrecentar sus riquezas a través de actividades u operaciones ilícitas, que no son solamente trata de personas, no es solamente tráfico de drogas, sino también el tema tributario. Y por eso, cuando usted acrecenta su patrimonio a través de criptos y no lo transfiere a la parte tributaria, no lo clarifica, evidentemente eso va a generar también las sanciones que van a aumentar, que ya no son sanciones simplemente de 2 a 5 años, sino que pueden llegar hasta 15 o hasta 20 años de prisión. Así que esto se los dejo un poco en la memoria, aparte de lo que significaría para el futuro la legislación dominicana, y creo que estamos en el mejor momento para hacerlo. La República Dominicana es un país de industrias sin chimeneas, y las industrias sin chimeneas nos están trayendo a playas dominicanas una moneda que ya es una realidad, una moneda que no es simplemente teoría y que obviamente tenemos que hacer cosas, tributar, pero también poder realizar actividades económicas con ella como cualquier otra, como si fuera una empresa cualquiera. Muchas gracias. Mencionar, hacer honor al magistrado Genes, que es tan joven, ¿verdad? Nos honra que haya acogido esta invitación.
pero él conoce bastante. Él tiene un PhD de doctor y su tesis doctoral fue en criptoactivo. Y esa tesis doctoral que comentó en el pasillo la va a transformar en qué cosa? En un libro. En un libro. De hecho, parte de esa tesis doctoral es ese proyecto de ley. Cuando usted va a hacer los depósitos de la tesis doctoral, te piden 2 trabajos de investigación como contribución social. Uno, en mi caso, fue el proyecto de ley, y otro, un artículo que se publicó a través de la Red Iberoamericana de Autores Latinoamericanos para el tema de la economía digital. O sea que igualmente esos aportes también pueden generar, al igual que lo que estamos haciendo ahora, que otros puedan también hacerlo. Lo que ocurrió con ese proyecto de ley, a mí nunca se me ocurrió lo que iba a pasar con ese proyecto de ley. Y me han llamado para programas, decenas de personas me han llamado. El caso del amigo Pedro de Bitcoin, y ya se ha convertido en una realidad. Hay una acción directa de constitucionalidad que se sometió la semana pasada al Constitucional. Sí, porque se le ha solicitado al Constitucional que exhorte al Congreso Nacional a través de esta acción legislar con carácter urgente sobre la criptomoneda de República Dominicana. O sea que la idea es que estos aportes hagan eso, que puedan seguir fortaleciendo el sistema que tenemos entre nosotros, y obviamente que no tengamos esa tasa de riesgo, que para mí es lo más peligroso. Porque cuando usted hace una inversión y cuando usted trae extranjeros a la República Dominicana a traer economía sana, economía limpia, entonces también, evidentemente, eso tiene que estar arreglado, aparte de la desigualdad que hay respecto de los nacionales. Porque, por ejemplo, esas transnacionales que les mencionaba ahorita, ninguna tiene presencia en la República Dominicana, no pagan empleados, no tributan, no hacen nada. Simplemente lo que hablaba, ¿se acuerdan del proyecto BEPS de la OCDE? La erosión de la base fiscal y el traslado de los beneficios, que es básicamente eso. Vienen, nos dejan aquí la semilla y se llevan todo la masa para allá. Y evidentemente eso se confronta con el empresariado nacional. Es decir, empresas como el caso de Codetel u otras empresas que ofrecen esos mismos servicios de streaming, por ejemplo, están tributando y están pagando empleados, y están pagando TCS. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos igualmente crear un sistema de igualdad para ambos lados? Yo creo que los dos podemos coexistir. Tuvimos un privilegio hoy, señora, en este encuentro, porque hoy tuvimos 2 personas que nos han dado tremenda exposición, y ellos son esposos. Una más temprano y su esposo que está con nosotros, Johnny Vázquez, del magistrado Reyes. Muy bien, excelente la presencia de estos distinguidos profesionales dominicanos. ¿Qué cátedra nos han dado ellos?